Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerles muchísimo por su valioso tiempo y por interesarse más al respecto de Google for Education. Mi nombre es Gabriela Rojas. Yo trabajo para la empresa Evolution. Nosotros somos partners de Google y en esta ocasión, en este webinario, pues vamos a tratar el tema de los primeros pasos para implementar Google for Education. En esta ocasión quiero platicarles al respecto de los pasos que se necesitan para llevar a cabo esta implementación. Al final, aquellas personas que gusten hacer comentarios o preguntas o sugerencias, con mucho gusto estaré atendiéndolas. También voy a dejar mi información al respecto. En esta ocasión dejaré mi correo electrónico para que puedan comunicarse conmigo en caso de que tuvieran alguna otra duda. Entonces, uno de los primeros pasos para implementar Google for Education en primera instancia es poder solicitar la consola de G Suite. En este caso, las escuelas tienen que acercarse directamente a Google. Pueden solicitarlo también por medio de la página de Google for Education. Evolution está ofreciendo ahorita por tiempo limitado una promoción para poder tener G Suite gratuitamente, ¿no? En todo este proceso nosotros los podemos apoyar en levantar la consola de administración y por ende pueden llegar a solicitar pues la consola. Ese es el primer paso, poder tener la consola de Google, y una vez teniendo la consola de Google hay una serie de pasos a seguir para poder solicitar la aprobación de la consola de Google. El siguiente paso para poder ustedes contar con Google for Education es necesario poder verificar su dominio. Si ustedes ya cuentan con un dominio educativo, que es totalmente necesario para tener todas las bondades y todas las ventajas que nos ofrece Google, es necesario ingresar a nuestro host, ¿no? Para poder verificar nuestro dominio una vez que tengamos la consola de administración. Después, teniendo la verificación en la consola de administración, es necesario agregar los usuarios a G Suite y posteriormente se redireccionan los registros MX. Quiero, nada más denme un segundo por favor. Si me lo permiten. Quiero explicarles un poquito más al respecto de qué significa la verificación y qué significa el redireccionamiento de registros MX para poder contar con la consola de G Suite totalmente gratuita. En este caso es necesario, como bien les comentaba, ingresar a su host para que puedan verificar el dominio en la consola de administración, y con eso nosotros nos vamos a asegurar de que nadie va a intentar utilizar pues nuestro dominio ni el servicio de Google, ¿no? Sin su permiso, por ejemplo, para poder enviar algún correo electrónico, ¿no? Una vez que se haya verificado el dominio, nosotros vamos a poder empezar a utilizar los servicios de G Suite, todas las aplicaciones y servicios que nos ofrecen, ¿no? ¿Qué necesitamos para verificar el dominio? Para verificar nuestro dominio con Google, nosotros debemos de tener lo siguiente, que es, número uno, la información de inicio de sesión del host del dominio, donde está administrado el dominio educativo que ustedes tengan. Como segundo punto, es necesario
el archivo de registro de verificación de Google, ¿no? Ya que al registrarnos en G Suite nosotros podemos elegir el tipo de registro de verificación, ¿no?, que queremos utilizar en el asistente de la configuración. Nosotros podemos acceder, ¿no?, a la configuración de los DNS de su dominio específicamente desde la página de su host, y se copia este registro, ya sea un registro TXT, un registro CNAME o un registro MX también. Tienen la posibilidad de verificar el dominio a través de una metaetiqueta o un archivo HTML desde su sitio web, en caso que no puedan verificar el dominio o no puedan agregar más bien algún registro desde el host de su dominio. Después es necesario que podamos ingresar con el nombre de usuario y la contraseña de la consola de G Suite. Como ya les comentaba, primeramente tenemos que iniciar o solicitar la aprobación de la consola gratuita de Google for Education, y una vez ingresando a la consola de administración podemos hacer el proceso de verificación del dominio. Posteriormente, una vez ingresando al asistente de configuración dentro de la consola, ya con el dominio educativo, se va a poder verificar el dominio, ¿no? Y esto tarda aproximadamente unos 10 minutos para que entre que Google verifica que es su dominio, pueda aceptarse, y con esto podamos proceder a realizar las siguientes configuraciones dentro de la consola de Google. Los siguientes pasos son poder agregar cuentas de usuarios, empezar a configurar aplicaciones y servicios de Google, y poder hacer alguna migración de correo, ¿no? En caso que quisiéramos utilizar correo electrónico, ¿no?, hacer alguna migración del correo electrónico del servicio anterior y poder utilizarlo en las cuentas de Google, pues bueno, se puede empezar a realizar una migración de cuentas de usuarios, también de datos, y con esto podemos configurar también la parte de correo electrónico, que es muy importante, ya que una vez teniendo la consola, teniendo las cuentas de usuario en G Suite, es necesario redireccionar los registros MX en la consola. Estos registros son unos valores acerca de los servidores de Google para poder apuntar, ¿no?, a los servidores. Aquí voy a mostrarles cuál es la tabla de los valores de los registros MX de Google. Se los voy a mostrar. Estos valores debemos de introducirlos también en el host de nuestro dominio, ya sea cPanel, ya sea GoDaddy, ¿no?, dependiendo el host del dominio en donde está alojado, y nosotros vamos a introducir estos valores que son muy importantes para tener el servicio de correo electrónico habilitado, ya que una vez teniendo las cuentas de G Suite, los usuarios se pueden loguear en sus cuentas, pueden enviar correos electrónicos, pero no van a poder recibir correos electrónicos hasta que nosotros no hayamos ingresado estos valores o estos registros MX de Google. Una vez teniendo esto, inmediatamente con un time to live muy mínimo en el host del dominio, nosotros vamos a poder estar recibiendo ya correos electrónicos con nuestras cuentas de usuario de G Suite.
Entonces aquí les voy a mostrar esta tabla de valores que debemos de introducir, ¿no? Y una vez agregados, nosotros también nos podemos dirigir a la consola de administración. Una vez que nosotros hayamos verificado, nosotros vamos a poder configurar ahora sí Gmail, también con el asistente de configuraciones de la consola de administración. Ajá. Estos valores no se agregan en la consola, es muy importante. Estos valores se agregan directamente, como bien les comentaba, desde el host del dominio. Aquí va cargando un poco lento. Acerca de los registros MX, ¿no? Que principalmente son 5 registros. Ajá. Son del tipo de registro MX. Y estos registros tienen una prioridad del 1 al 10, ¿no? Y tienen un valor de respuesta del destino. Este valor de respuesta del destino es el que tenemos que introducir en nuestro host del dominio, ¿no? Entonces aquí va cargando. La tabla. Ajá, para que nosotros podamos agregar los registros MX. Una vez teniendo esto, pues bueno, ya tenemos la aprobación de la consola de Google for Education, tenemos la verificación del dominio y por tercer paso tenemos los registros MX, ¿no? Estos son los registros, o esta es la tabla que les comento de registros MX para que puedan ser añadidos en nuestro host del dominio, ¿no? Entonces tenemos el nombre, host o alias. Aquí va a depender del host en donde estemos o en donde nos encontremos. Vamos a agregar el tiempo de vida o el time to life. Ajá. Aquí aparecen 3600 segundos. Yo les recomiendo que sea el tiempo mínimo, que sean aproximadamente 5 minutos o en algunos hosts del dominio el mínimo de tiempo son 30 minutos. Entonces que podamos manejar el tiempo mínimo para verificar que si existe algún problema en el flujo del correo o en algún registro, pues bueno, se pueda resolver de manera rápida, ¿no? Tenemos la prioridad que nos marca, ¿no? el primer servidor, que va desde prioridad del 1 al 10, y como les comento, estos 5 registros hay que agregarlos directamente en el host para que podamos empezar a recibir correos electrónicos en G Suite, ¿no? Con las nuevas cuentas de usuarios que vamos agregando. Y pues bueno, con esto hemos terminado la primera sesión. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia al respecto para conocer más de Google for Education, cómo es que ustedes pueden crear o pueden obtener estas ventajas de Google, se pueden acercar con nosotros directamente. Les voy a dejar en la descripción del video mi correo electrónico, mi información de contacto, para que pueda yo atender sus dudas o sus preguntas al respecto. Les agradezco mucho por su tiempo. Y pues bueno, con esto finalizamos el primer webinario que vamos a estar haciendo sobre todas las funcionalidades que nos ofrece G Suite for Education. Muchísimas gracias.